Shalom, shalom, shalom a todos los presentes y a todos los que nos están viendo por video, por YouTube y por otras redes sociales como Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar acá, familia. Bueno, sabemos que es Shabbat. Estamos acá dispuestos a escuchar la porción de la semana que es Miketz. Miketz, que significa al final. Esta vez decidí ponerle en resumen, porque también es una manera de decirlo. Cada vez que hay algo que termina, decimos pues en resumen, o podemos decir al final de todo, ¿verdad? Entonces, y es bien interesante porque, como les estaba diciendo antes de entrar a cámara, la historia de Joseph, realmente la historia de los patriarcas es fascinante. Es fascinante porque está llena de un colorido de acciones de seres humanos que usted lo ve al revés y al derecho, están llenos de puros errores, están llenos de malas crianzas, están llenos de mal comportamiento, de emociones que no se han medido, de reacciones, etcétera, celos, injusticia. Y entonces yo no estoy celebrando todas esas cosas negativas. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos reflejarnos, o mejor dicho, podemos ver en el espejo de esas acciones e identificarnos, darnos cuenta de que posiblemente, nosotros cometemos faltas como esa. Por mucho tiempo se nos enseñó a ver las debilidades de los personajes bíblicos como algo de crítica, como algo que nosotros tenemos que verlo y decir, pues yo no voy a actuar así. Mira, no actúes como fulanito de tal. No, ese no es el objetivo de los patrones que vemos, los patrones de comportamiento en la Biblia. Son para que nos fijemos, obviamente, no imitar lo negativo, pero es para que observemos y nos autoanalicemos al candor de la luz o al candor de la oscuridad de las acciones de esas personas. Es decir, que nos sirvan como ejemplo, que nos sirvan como correctores. Y para mí, la historia de los patriarcas es de un gran valor, porque parecen cosas sencillas, hasta el punto que muchos de los eruditos, acuérdense, la Biblia se estudia escolásticamente, se estudia los eruditos, los expertos, hay gente, hay una ciencia que estudia la Biblia de una perspectiva académica y la parten en diferentes cosas. Hemos dicho en muchas enseñanzas, la Biblia no es un libro religioso, es un libro que contiene historia, contiene elementos antropológicos que desde el punto de vista moderno hoy, podemos decir antropología, porque la antropología es el estudio de las culturas antiguas, de cómo la gente se comportaba, la cosmología, cómo la gente interpretaba el universo, el mundo en que ellos vivían, cómo era que ellos se relacionaban con esta idea de dioses. Entonces, es muy importante ver de que la Biblia tiene aspectos socioculturales, tiene aspectos históricos, tiene aspectos de problemas familiares, conflictos, guerras, información acerca de reinos que pelearon, etc. Y todo esto se puede probar y comprobar que la Biblia nos da documentación verdadera. Pero hay muchos que quieren dar al traste con la fe. Y entran a la Biblia para estudiar y tratan de disipar, tratan de criticar todas estas cosas y presentan a los personajes bíblicos como que si fueran personajes de caricaturas. Y no es así. La Biblia es verdadera, al punto que ha cambiado y transformado millones, no qué billones, billones de vida alrededor del mundo. Por eso sigue siendo la plataforma, el fundamento del cambio de los seres humanos. La Biblia es la palabra de Dios y tiene el poder de transformar. Aún más, se intensifica el poder de la palabra cuando usted lo viene y la estudia a la luz de nuestro amo Yeshua HaMashiach. Y digo la palabra amo porque eso es lo que significa el Señor. Cuando usted dice el Señor Yeshua o el Señor Jesucristo, usted le está diciendo, la traducción correcta del
Del hebreo al español sería amo. ¿Okay? Al griego lo tradujeron como Señor porque no existía un equivalente exacto, lo cual es curio, Señor, curio. Pero nuestro amo nos amplifica el entendimiento de quién es el Padre y por lo tanto podemos perfeccionar nuestra relación con el Creador del universo, con tu Creador, con nuestro Padre, nuestro Señor. Y entonces, por eso hoy quiero que estudiemos como subtítulo, los sueños son a veces medidas correctivas para el alma. La semana pasada miramos un poquito de la perspectiva que los sueños son luces guías que nos llevan a entender o nos llevan a la voluntad del Eterno. ¿Y cómo es que Dios va a hacer eso? Bueno, lo manda, entonces, esto es una secuencia, porque los sueños son a veces medidas correctivas para el alma, a veces son proféticas y te dicen que esto va a pasar y eso pasa. Pero a veces Dios te manda, en el caso de esta historia, que Dios manda sueños para que cambien las cosas. Pero también nos presenta los tres diferentes niveles. Ok, lo vamos a estudiar, no me quiero adelantar mucho, pero nos presenta los tres diferentes niveles. Uno presenta un enfoque hacia el futuro, en el caso de Joseph, de José, ¿ok? De que piensa él que es inmediato, pero que inmediatamente le empieza a traer resultados catastróficos. Y nos pasa a todos nosotros cuando a veces sentimos algo que Dios nos ha llevado a una situación, pero las cosas se empiezan a caer y pensamos que nos equivocamos, que la palabra que recibimos, que lo que percibimos espiritualmente, todo era algo equivocado, pero tal vez no era para ese momento. En este caso, Joseph le pasó. Él miró sueños donde él se miraba como un señor, que su familia le daba honra, pero sucedió lo contrario. Y después miramos cómo el Señor, con dos hombres oficiales del reino en Egipto, le presentan sueños, pero estos sueños son diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo. Al uno lo beneficia, al otro le trae muerte. Entonces, a veces Dios presenta situaciones así, que va a ser para beneficiar a unos y para otros va a ser algo negativo. Y después, en el caso de los sueños que presenta al faraón, el faraón es para que él haga medidas, tome medidas inmediatas, porque la cosa va a pasar rápido y necesitas cambiar para que no suceda. Es decir, es una medida correctiva para que cambiemos, para que nos beneficie. Porque el propósito de Dios es que no solamente cambiemos nosotros acá. En lo personal cambiamos, pero usted sabe, hermanos, que cuando nosotros cambiamos dentro del ámbito de las cosas espirituales, no solamente su vida es afectada a su esposa, es afectada a sus hijos, son afectados a su familia, porque es un efecto dominó. Al principio es dura la cosa, porque lo difícil es cambiarse a uno mismo, negarse a uno mismo. Es la violencia más grande, pero eventualmente sucede. Y esa corrección nos lleva a purificar el alma. Entonces, vamos hacia adelante. Emiketz, que ya dijimos que significa al final, al final. Entonces, es la parashá número 10 de la Torah. Estaremos viendo del Génesis 41:1 al 44:17. De los profetas o Haftarah, Primera de Reyes 3:15 al 4:1. Y del pacto renovado, veremos a Lucas 24:13 al 29 y también creo que una escritura de Gálatas y también una de Hechos. Entonces continuamos aprendiendo y entendiendo más por qué nos dedicamos a estudiar. Estudiando juntos, hermanos, aprendemos todos. Amén. Y por eso es que nosotros hablamos de esto, de que a la Biblia agregamos recursos académicos, tradiciones del pueblo judío, porque son los que mejor entienden las cosas de aquel mundo que nosotros no solamente estamos alejados por la distancia de tiempo, pero también de la cultura. Entonces, aprendemos de todos estos sabios y también queremos entender lo profético. En este caso, es relevante en esta enseñanza.
porque queremos saber lo que Dios quiere acerca de nuestro futuro. Somos una congregación netamente mesiánica y nuestro parecer es adorar al Eterno. Levantar la magnánima obra que nuestro Señor Yeshua, el Mesías, ha provocado en cada uno de nosotros. Él es la puerta por quien atravesamos y vamos hacia el Padre. Si nuestro contenido de hoy te bendice, por favor, aprieta el like y si Dios te mueve, envía una ofrenda porque es de mutuo o recíproca bendición. Tú recibes el material por video y nosotros continuamos la obra que el Señor nos ha encomendado. Para esta enseñanza hemos usado algunos de estos recursos en esta área de la derecha. Los 5 libros de Moisés, también la Biblia ilustrada, la colección mesiánica del doctor Arnold Fruchtenbaum y algunas cositas que saqué de Wikipedia, más que todo terminologías, y del Humash, más bien del Midrash, mejor dicho, utilizamos algo de acá, y también de la Torah.com. Todas estas cosas es para traer una enseñanza lo más positiva o lo más balanceada que podemos traer para la gloria del Eterno. No somos expertos, no somos eruditos, pero pues tratamos de estudiar un poquito para nutrir al pueblo del Eterno. Entonces, en un resumen, esta vez estoy rompiendo algunas tradiciones ya establecidas, ¿verdad? Ustedes saben cuál es mi manera de enseñar, pero en resumen, y este es un pequeño resumen, la historia de Joseph es la historia nuestra, como lo dije anteriormente. De nuestras familias en medio de conflictos, competencias y emociones no controladas que desembocan en tragedias que se podrían evitar. Esa es la historia de Joseph. Una familia controvertida que empieza no en ese momento, sino con 4 diferentes madres, 4 esposas de Jacob, los cuales, verdad, son crecidos estos muchachos, educados en diferentes formas, tal vez bajo la misma tutela de su padre, pero ¿quiénes son las primeras maestras en una casa? Son las madres. Entonces, porque había un poco de celos y competencia entre esas madres, entonces eso empieza a suscitar en los hijos este mismo tipo de cosas. Entonces, en Gálatas, miren lo que dice como una escritura de referencia de dirección, porque tenemos que tener una dirección. Gálatas 6 dice en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es bien interesante que tradicionalmente eso se usa nada más para cuando la gente pide ofrenda. Y no tiene nada que ver con eso. Pero eso es uno de los grandes retos que tenemos, tratar de romper con ciertas tradiciones que desgraciadamente han mal dirigido la escritura o el entendimiento de las mismas a las personas. Entonces, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si nosotros hacemos obras que no reflejan la voluntad de Dios, no reflejan la escritura, vamos a colectar corrupción. Porque todo lo que se hace, acciones fuera de la voluntad de Dios, son obras de la carne. Mas el que siembra para el del Espíritu segará vida eterna. Si nosotros hacemos acciones de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que Dios dirige, todo lo que Dios te dice, haz esto, es espiritual, no es ley. Vamos a ver si lo puedo poner más claramente. Es ley en sí, pero Dios no quiere que lo hagas porque es ley. Dios quiere que lo hagas porque te conviene. Es decir, la terminología que hemos utilizado nosotros los seres humanos para codificar el entendimiento de la palabra es ley. Entonces, cada vez que decimos ley, le provoca al ser humano la reacción rebelde normal. Porque el ser humano no quiere leyes. No quiere someterse ni a la del padre, ni a la de la escuela, ni a la del tránsito. Está rojo, se pasa. ¿Me está entendiendo? Llega la policía, se corre. Donde quiera el hombre siempre está buscando cómo salirse con la suya. No quiere someterse. Entonces, por eso es que es importante entender esto. Todo lo que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios es espiritual. Pero sí es una ley.
Pero Dios no quiere que lo obedezca por ley, quiere que lo obedezca porque te conviene. Porque obedeciéndola te va a ir mejor. Entonces, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Lo que decíamos esta mañana antes de empezar. Lo más lindo del tiempo de diciembre es que la gente parece tener una inspiración extra. No sé si es que se esfuerzan, no es que si se inspiran, no sé si es el ambiente. Y no estamos hablando de ninguna fiesta en sí, estamos hablando de que hay ese ambiente. La gente sonríe más, pero deberíamos de extender esa actitud hacia todos los meses del año. No nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si nos desmayamos. Hermanos, nadie que siembra, nadie que sale de la tierra siembra y mañana va a colectar fruto. Sabe que hay que pasar un tiempo. Hay que esperar, hay que esperar. Finalmente, número 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a algunos, a los que me caen bien nada más, a todos, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia. ¿Qué pasó que no está pasando? ¿Qué? No me habían dicho nada. Ok, perdonen, me hacen señas cuando se queda así trabado porque estaba leyendo que nuevamente el número 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los de su familia, empezando por la casa, el orden empieza por la casa. E inmediatamente a los de la familia de la fe, hermanos. Si su familia es también de la fe, pues gloria a Dios, es una doble bendición. ¿Ok? Pero somos llamados a ordenar nuestra casa, a ordenar nuestros pasos internamente primero y después a la comunidad. Entonces vamos a ponernos de pie para hacer la oración. Gracias por su paciencia. Barajú et Adonai Hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venatalanu et torato. Amén. Bendecimos a Hashem y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y gracias. ¿Qué? Génesis. Voy a tratar de ir lo más rápido que puedo, ¿ok? Amén. ¿Ustedes quieren que me alcancen? Génesis o Bereshit, capítulo 41, del 1 en adelante. Realmente no vamos a leer todos los 4 capítulos, pero simplemente para lo que concierne para conectar esta enseñanza. Ahora bien, al cabo de 2 años, fue que aquel faraón soñó. Aquí él estaba parado junto al arroyo del Nilo. Aquí debería de ser río Nilo, no arroyo, porque el Nilo no es un arroyo, es un río. Creo que esta traducción, no es que esté mal, sino que el traductor a veces hace eso. Y aquí del Nilo subían 7 vacas, hermosas a la vista y gordas de carne, y pasteaban entre los juncos. Y aquí otras 7 vacas subían detrás de ella, fuera del Nilo, de mala apariencia y flacas de carne, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Entonces, ahí debería ser, no lo quise poner porque en la traducción no estaba. Entonces las 7 vacas feas y flacas de carne se comieron las 7 vacas hermosas a la vista, las gordas a la vista. Vuelvo y repito, entonces las vacas feas y flacas de carne se comieron a las 7 vacas hermosas a la vista. Es decir, se comieron a las gordas. Y Faraón despertó, se durmió y soñó por segunda vez. Aquí subían 7 espigas de un solo tallo, gordas y buenas. Y aquí, tras ellas, brotaban 7 espigas flacas y quemadas por el viento del este. En algunas traducciones, viento solano que soplaba desde el este. Es un viento caliente en el áreas desérticas. Entonces, las espigas flacas se tragaron a las 7 espigas gordas y llenas. Faraón despertó y aquí fue que terminó un sueño, o ese sueño. Pero a la mañana siguiente su espíritu se agitó
Nuevo repito, su espíritu se agitó, estaba bien emocionado, pero con agitación, preocupado, y envió y llamó a todos los magos y sabios de Egipto. Faraón les contó su sueño, pero nadie pudo interpretarle los sueños al faraón. Amén. Entonces, mire, para hablar un poquito de lo que miramos la semana pasada, que no cubrimos enteramente, pero cuando Joseph le da la interpretación de los sueños al copero, el que sirve el vino al faraón, y al panadero, que ¿verdad? Es el que prepara el pan, la comida en la cocina, son los oficiales importantes, son los jefes de los coperos y los jefes de los panaderos, el jefe de los panaderos. Parece de que se entiende, no lo dice literalmente la Torá, pero se entiende que hay un complot en contra de matar al faraón, envenenar al faraón. ¿Cómo puede ser envenenado? En la antigüedad los reyes eran envenenados a través del vino, a través de la comida. Entonces los tienen que encerrar a los dos mientras se hace la investigación. Entonces, mientras ellos están en la cárcel con José, José les interpreta estos sueños que ellos tienen. Ahorita vamos a entrar en más detalle. Pero la interpretación es que uno va a ser restaurado a su posición, el copero, y el otro, el panadero, va a ser muerto, va a ser ejecutado. Ahora, yo quiero que notemos esto. Joseph ha estado metido en la cárcel por cierto tiempo por un crimen que no cometió. Él fue vendido a los ismaelitas por sus hermanos por 20 monedas de plata. Y él no hizo nada. Lo único que hizo fue contarles los sueños de él. Ellos pensaron que él se sentía más grande y mejor que ellos, por lo tanto lo envidiaron, lo odiaron, más que su papá lo prefería y ya lo estaba preparando para que fuera el patriarca. Entonces ellos celaban eso y querían deshacerse de él, lo cual lo hicieron. Entonces ahora, llegando a Egipto, él continúa destacando sus habilidades y cuando llega a la casa de Potifar, Potifar lo habilita como su butler, como su mayordomo, y entonces él crece ahí de una manera rápida y el hombre demuestra que es capaz para administrar, pero la esposa de Potifar se enamora de él y entonces empieza a buscar cómo entrar al muchacho y no acepta ninguno de esos proposiciones y esta mujer lo engatusa y lo culpa de que él la ha atacado, la ha hostigado y Potifar tiene que encerrarlo en la cárcel. Entonces es aquí donde se encuentra. Entonces, mi punto en darle este background de información es que entendamos qué estará pasando por la mente. Tratemos de entrar a la mente de Joseph. Tratemos de entrar en nuestra propia carne. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo se sentiría usted si por decir sus sueños a sus familiares lo odian? ¿Cómo se sentiría usted si por después hacer la voluntad de su padre, de ir a buscar a sus hermanos aprovechan y lo tiran a una cisterna vacía sin escuchar sus gritos, sus alaridos buscando que lo saque, que por favor, suplicando? ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo allí? Y ellos comiendo y no le daban de comer. Están en el desierto, acuérdense. Él está que no sabe qué va a pasar, me van a dejar a morir. O sea, lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar viendo su posible muerte y no poder hacer nada para poderse salvar. ¿Estamos entendiendo? Está encerrado en un pozo donde lo tiraron. No es que lo dejaron poner, lo tiraron, lo lanzaron, se golpeó. Y ahora él mira que sus hermanos lo odian. Entonces, y después cuando lo sacan es para venderlo. ¿Qué hizo él? Entonces, todos estos pensamientos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto a mí?
y de repente va y trabaja, sobresale en esta casa de un ejecutivo, por decirlo, del gobierno, y termina en la cárcel porque la mujer se enamora de él y él respeta a su jefe, lo mira como una figura paterna, y esta mujer lo engatusa al marido y a toda la sociedad y lo echan preso. ¿Cómo puede estar ahora él preso y no pierde la esencia de seguir trabajando con ética, de seguir empujando hacia adelante? No pierde la esencia de ser quien es. Pero póngase a pensar, ahora yo estoy aquí preso. ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Miramos como quien dice la historia de Job una vez más repitiéndose. En cierta manera, el justo sufriendo calamidades porque los injustos se han impuesto en su mente destruirlo. Entonces, de repente estos dos oficiales del rey llegan a la cárcel y es como que Dios les está mandando a él un mensaje, dejándole saber, hijo, no eres el único que le pasan cosas. Mira, estos oficiales también le están pasando cosas, pero yo te estoy poniendo en contacto con esta gente, porque de acá tú vas a salir pronto. Es una manera como, obviamente Dios no le ha mandado ese mensaje, pero a través de la historia podemos extraer ¿por qué Dios permite que estos dos hombres conecten con él en la cárcel? Porque este muchacho estaba en una cárcel regular, no para oficiales. ¿Estamos entendiendo? O sea, lo que se desarrolló ahí fue algo raro, porque estos eran oficiales en Egipto. No sucede normalmente así. Entonces, es una manera de conectarlos con gente que está en altos mandos, ¿verdad? Aunque sea en situación precaria de la cárcel, para que él se conecte con ellos. Y él, ¿verdad? Él le da la interpretación a su sueño, y debido a esa interpretación a los sueños, como se cumple exactamente lo que él dice, entonces eso le ayuda. Es como se gana su tarjeta de salida de la cárcel. Amén. Entonces vamos hacia adelante. Al siguiente día el faraón manifiesta emociones fuertes, como podemos ver. Y esto es una de las cosas que miramos también dentro de esta historia de los patriarcas. Por eso los sustos, que él está enojado porque nadie le pueda solucionar el problema. ¿Okay? Miramos también un par de parachas pasadas cómo Esaú se molesta con su hermano, que dice, lo voy a matar. Le jura muerte a su propio hermano. Miramos cómo su madre está dispuesta a pagar el precio de que su esposo la maldiga. Le dice, mamá, yo no quiero engañar a mi papá disfrazándome de Esaú para que él me bendiga. ¿Por qué? Porque si él se da cuenta que lo estoy engañando, eso va a ser de maldición para mí. No te preocupes. Yo agarro la maldición tuya. Son emociones fuertes que salen de adentro, pero en ella está la convicción que Dios le dijo, tu hijo menor va a ser el líder. Y entonces ellas tienen que luchar por obtener esa bendición. Entonces son emociones fuertes que tienen que ser ejecutadas con justicia, con verdad, pero también miramos que hay ciertas emociones que son hechas con malicia, con maldad, con enojo, con competencia, con odio. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta historia, extraer qué es lo que pasan a ser estas emociones en nuestra vida, cómo manipulan o cómo se desarrolla el resultado de nuestra vida, porque tuvimos unas emociones fuertes que no pudimos controlar. ¿Okay? Al siguiente día el faraón manifiesta emociones fuertes, su espíritu muy irritado, preocupado, inquieto por el sueño intenso que tuvo, y manda a llamar a sus sabios y magos. Pero de la misma manera se enfurece con extremo, porque ninguno le puede descifrar los sueños. Las emociones y los sentimientos fuertes en la antigüedad eran prácticamente conectados, no se observaban separadamente. Las emociones fuertes, es decir, emociones es una cosa, sentimientos son otra.
Pero en la antigüedad no se miraba, ¿me entiendes? Una cosa separada de la otra. Todo estaba conectado. ¿Okay? Hoy podemos, en la modernidad, podemos separar ciertas cosas porque nos han enseñado, ¿verdad? La psicología, la sociología, etc. Las emociones fuertes generan sentimientos, deseos fuertes y así, recíprocamente, sus expresiones y manifestaciones eran de carácter intensos, lógicos y serios. Por ejemplo, si una persona en nuestros países se le murió el esposo, se le murió el papá, ¿cuántos de nosotros hemos visto que venimos de nuestros países? No sé si en los Estados Unidos se hace todavía, no creo. Pero estoy seguro que en tiempos anteriores, quizás más de 100 años atrás se hacía. Miramos a la gente que va llorando, la gente con la mano en el féretro, caminando en la procesión que va al cementerio y la gente gritando a grito partido, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Yo he visto muchos de esos, no sé si ustedes lo han visto. ¿Soy el único? Amén. Hijos llorando por sus madres, madres llorando por sus hijos, por sus esposos, nietos por los abuelos, etc. Son emociones que entonces la gente se puede dar cuenta y entender en la comunidad el sufrimiento que esa persona está sufriendo. Que esa persona está inconsolable. ¿Ok? De la misma manera hay enojos inconsolables que dicen que no van a ser satisfechos hasta que miren la destrucción de la otra persona. Y es ahí donde mucha gente se mete en problemas. Y no solamente traen maldición a su vida, pero a veces acarrean con toda la familia. Y eso es peligroso. Entonces, mire, este estudio de UCLA, del Departamento de Lenguas y Cultura acerca del Cercano Oriente, lo que es la enciclopedia de egiptología acerca de las emociones. Esto es por la doctora Angela McDonald, que es el autor del 2020, dice, las emociones se han estudiado ampliamente en todas las disciplinas, pero se definen mejor dentro de su contexto cultural específico. Obviamente, un hispano, gente de España, gente de Portugal, inclusive en Italia, hay gente que procede de esa misma manera. Si vienen a una persona llorando a grito partido durante un funeral, pueden decir, ¿por qué se comportan de esa manera? Qué raro. Pero culturalmente nosotros lo entendemos. No nos lo tienen que explicar. Nadie nos tiene que explicar por qué. Está sufriendo. Y la gente va vestida de negro. Hoy modernamente a veces la gente se presenta a los funerales vestido de rojo, vestido de azul. Quizás porque no tuvieron tiempo de cambiarse, o quizás porque simplemente no son sensibles al dolor de ese familiar o de ese amigo. No lo sé, pero tenemos que ser sensibles en esta área. ¿Qué es lo que representa cada cosa? Pues a un matrimonio yo me he visto de esta manera, pero para un funeral me tengo que vestir de esta otra. O sea, si hacemos el énfasis de presentarlos, hagámoslos adecuadamente. Entonces, en el Antiguo Egipto se presentaban tanto como experiencias viscerales. ¿Qué significa esta palabra experiencias viscerales? Que vienen de adentro, de las vísceras, del estómago. ¿Me entienden? Son de esas, a veces, emociones que decimos nosotros, ay, es que hasta me da vértigo. Dice la gente cuando tienen esas explosiones o esas manifestaciones. Entonces, esas experiencias viscerales de muy adentro, literalmente desde las vísceras o desde los órganos, que pueden estar contenidas o transmitidas desde el corazón o el estómago. Usted sabe que por eso es que la gente dice, es que es mi corazón. Y se ha descubierto ya hay estudios que confirman que el corazón tiene sentimientos. Que hay ciertas cosas, por eso hay gente que con un susto, con una impresión, decimos nosotros en el caso español, le dan un ataque cardíaco, le da taquicardia, porque hay una reacción y no tiene nada que ver con, ¿me entiende?, con la cabeza, es con el corazón. No me preparé en esa área para traer algo más científico de la explicación, pero hay estudios que han comprobado de que hay sentimientos.
que hay emociones que pasan, que pueden ser filtradas a través de estos órganos. Dice, en el arte egipcio antiguo, las emociones se manifiestan en gestos, posturas y en menor medida en expresiones faciales. Mira, nosotros, yo le explico todo esto y dirás que tiene que ver esto con la lección, tiene que ver mucho. Porque nosotros hasta cuando nos enojamos, cuando miramos que una persona está muy presumida en medio de nosotros, ¿cómo hacemos nosotros? Con el pico, ¿verdad? ¿Sí o no? Son expresiones. ¿Y qué estamos diciendo? Mira, esa persona es creída, mira, se cree tal cosa. O sea, no se los tengo que explicar, ustedes lo entienden. Porque son cosas culturales. Entonces, nadie puede entender lo que es de otra cultura a menos que alguien se las explique o que haya vivido dentro de esa cultura. ¿Ok? Entonces, la presencia o ausencia de estos marcadores, de estas cosas que están bien enmarcadas en una cultura, en los humanos puede estar relacionada con el decoro o el estatus. Yo tengo amigos que cada vez que están en una fiesta, están así, en la foto. Todo el mundo. Y la persona está. Tengo un funeral eternamente. ¿Me está entendiendo? Y entonces, pero sonríe, se hasta te dicen el pajarito. Le dicen al pajarito y saca la escopeta. No, calma, tranquilo, no seas tan serio. Pero eso es lo que a veces miramos a las personas, especialmente a la gente de posiciones, reyes, nobles, en todas esas fotos que miramos en los museos, porque el recato y su posición, el decoro, era parte de cómo se exponían ellos a la sociedad, cómo se presentaban ellos a la sociedad para adquirir respeto o para darle auras de nobleza a la imagen de ellos. Los animales se utilizan tanto en el arte como en las escrituras para representar estados emocionales. Tal vez las personas no se presentan, mire, así, pero ponen tal vez un león detrás para decir. ¿Me entiende? Que la persona es un luchador. Es como el famoso abogado, yo no estoy haciendo comerciales, ¿ok? Pero el abogado que sale acá, ¿no? Que dice que es un martillo, el otro dice que es un león. Entonces ponen el león y ponen un martillo, ¿verdad? Que representa la actitud que él tiene de lucha, de combatir por tu caso. Todas estas cosas tienen que ver dentro de la cultura. Entonces, miramos todos esos elementos en esta historia. ¿Okay? Vamos a seguir adelante. Creo que el punto está bien claro. Y aquí lo vemos. Miren, toda esta gente, ninguno se está riendo en ninguno de estos artes, pero miramos que hay arte y culto en esta área después de muerte, religión, castas, ¿verdad? Actividades cotidianas, arte y arquitectura, romance. No miramos muchas expresiones, será porque los artistas, pero yo creo que tiene que ver con el aspecto cultural. Querían dejar cosas que representaran a la cultura. Que era una cultura, una de las culturas antiguas, de mucho desarrollo cultural, de mucho desarrollo social, fueron los egipcios. Ok. Entonces, los sueños tienen poder de afectar nuestra vida. Diga conmigo, los sueños tienen poder de afectar tu vida. Entonces, sueño. Muchas veces hemos escuchado que los sueños son. Los sueños son simplemente cuando usted ha comido mucho, ya se lo he dicho muchas veces, y se fue a acostar y tiene una pesadilla porque comió mucho y su estómago no puede digerir y su cerebro no descansa. Pero hay sueños que son sueños divinos. Las tres escenas del doble sueño en la narración de José, la encontramos en los capítulos Génesis 40 y 41. Aleluya. Nos reflejan, ¿qué cosa? Un nivel de jerarquía. Nos reflejan aspectos de jerarquía. Esto lo tomé, hice notas de Torah.com, de un recurso, un ensayo o un documento académico
Y pues prácticamente es muy interesante lo que presenta. Estas tres escenas avanzan en una dirección social ascendente. Es decir, de niño, este varón o joven pasa a ministro o a ministrar y después a gobernante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la posición de José en la casa de Potifar no era de un simple guardallaves o butler, ¿cómo se dice? Mayordomo. Cuando un oficial del gobierno, de alto rango del gobierno, te dice, tú vas a estar, no de la casa, de todo su estado, de todo el estado de sus cuentas, de sus propiedades. Entonces, él es un oficial ahora. ¿Okay? Es un oficial en menos escala, pero es un ministro. ¿Okay? Estas tres escenas avanzan en una dirección social de ascendencia, de niño a ministro y de ministro a gobernante. Set de 2 años, parte número 1. Cuando niño, en la historia inicial, capítulo 37, José, un muchacho de 17 años, sueña con que las gavillas de sus hermanos se inclinan ante él y luego sueña que el sol, la luna y las estrellas también lo hacen. Que su padre hasta se enoja, le dice, ¿qué pasa? Que tu madre y yo vamos a inclinarnos ante ti, tus hermanos. Su papá también se lo reclama. Pero lo que estamos viendo aquí es que como joven, desde niño, él fue echado afuera. Porque desde niño su papá demostró que tenía preferencia por el muchacho. Y eso engarrota a los hermanos mayores. Le daba la chiripiorca. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el papá acentuaba el trato diferencial para el muchacho. Yo sé que eso lo sabemos, pero tenemos que reenfatizarlo porque todavía podemos estar nosotros cometiendo esos errores con algunos de nuestros nietos, sobrinitos. Y tenemos que corregir eso, hacerlo igual. Igual, que no lo sientan. El corazón puede decir, ay, es que él es tan especial. Perfecto, pero eso lo tienes que saber usted nada más. Usted nada más. No los muchachos, porque se hieren sus corazoncitos. Se hieren. Entonces, ¿qué es su corazón herido? No produce más que cosas negativas. Porque quiere desquite. Entonces, este muchacho a esa edad, que está jovencito, lo que él quería era que sus hermanos lo aceptaran. Y en su ingenuidad y al mismo tiempo tal vez en su chutzpah, se dice en hebreo, ¿sabes? Los jóvenes son bien atrevidos. En ese atrevimiento, tal vez hasta quería burlarse, no sé. Pero se lo dijo a sus hermanos y sus hermanos lo tomaron como lo peor. Es decir, lo que él quería era ver que sus hermanos lo reconocieran, quizás. Lo aceptaran. Ahora, el set de sueños número 2 lo presentan, ¿verdad? Esto es ministros ministrando a otros. Más tarde, mientras está en prisión, en el capítulo 40, José se encuentra con 2 de los ministros de Faraón, que son el jefe de los mayordomos del vino y el jefe de los panaderos. El primero sueña con exprimir uvas de 3 ramas de una vid en la copa del faraón. Y el segundo sueña con 3 cestas de pan sobre su cabeza siendo picoteadas por los pájaros. Fíjense bien, el número 3, específicamente cómo se utilizan en ambos sueños. Todo esto tiene ciertos significados, pero no quiero enfatizar mucho en los números porque eso lleva mucho tiempo. Set de sueños, parte número 3, gobernante. Finalmente, cuando él llega a gobernante, finalmente el propio faraón tiene 2 sueños. Capítulo 41, el primero de 7 vacas de apariencia saludables devoradas por 7 vacas flacas. Y el segundo de 7 espigas de granos sanas devoradas por 7 espigas de granas que están quemadas. Entonces, nos habla de 3 sets de sueños. Cada set de sueños son 2 de 2 en 2. Y eso se viera que es un patrón consistente. ¿Cuántos hijos tiene José? Tiene 2 hijos. Y son gemelos. La mayor parte del tiempo nunca se dice que son gemelos, pero son gemelos. ¿Ok? Pasan como alrededor de 22 años
hasta que él vuelva a volver a ver a sus hermanos. Entonces aquí vemos también, yo creo que hace 2 años atrás traje la enseñanza sobre los números, del número 2 y algunos de los otros números. Pero el punto acá es que hay patrones. Hay patrones. Entonces, el estatus ascendente o transición de los soñadores, ¿qué significa esto? El patrón de su vida, o que van en proceso de ascender de estos soñadores, de estos dos soñadores, contrasta, tienen uno es positivo y el otro es negativo, con el estatus social decreciente de José o Joseph. Desde un hijo mimado y cómodo que vivía entre sus hermanos, es decir, la niña de los ojos de su papá, hasta un esclavo hebreo que no es egipcio, que no tiene derechos, no es nacional, por lo tanto sus derechos, es un emigrante, ¿okay? Pero por esclavitud, lo cual lo pone en un estatus el más bajo. Y ahora en la cárcel, el más requete con trabajo, ¿okay? Y luego esclavo encarcelado en Egipto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un muchacho que ahora se encuentra en estos niveles pueda ni siquiera soñar poder salir de este pozo, que es mucho más profundo socialmente hablando que el pozo donde lo metieron los hermanos? El uno era una cisterna, que con una escalera, con una soga podía salir, pero de acá, donde él no tiene derecho, donde él es desconocido, donde a los mismos, hay una parte en la escritura de estos capítulos sobre la historia de José, de que dicen de que era abominación para los egipcios sentarse a comer con uno de Canaán, que eran pastores, porque lo consideraban lo más sucio. ¿Qué es esto, entonces? Es prácticamente una estructura de arriba abajo, y esto es lo que estoy tratando de, que cuando leamos las escrituras, miremos estos puntos, porque cuando empezamos a ver estos puntos, la misma palabra se nos empieza a abrir enfrente de nosotros, empezamos a considerar otras cosas que no habíamos visto. ¿Y cómo nos ayuda entonces esto? Pues claro, porque si amplifica nuestra capacidad de poder ver la escritura y cómo se aplican a nuestra vida de hoy, entonces podemos aplicarla mejor a nuestra vida. Entonces, ¿qué es esto? Es una estructura de arriba abajo, lo que sugiere, en primer lugar, que lo que vemos como un evento prometedor puede en realidad ser desastroso, que es lo que les dije. Él miró que sus hermanos, hasta su padre, se inclinaban en el sueño, y ahora resulta que todo eso es desastre, porque lo corrieron de la casa, siente que lo corrieron de la casa, siente que... Me pregunto si él se estaría preguntando en un momento, ¿será que mi papá por eso es que me mandó a buscar a mis hermanos para que ellos me hicieran esto? ¿Estamos entendiendo? Porque su padre los mandó a buscarlos a ellos, para que les diera el reporte de cómo se estaban comportando. Y esa era otra cosa que los hacía bramar de enojo a los hermanos. Porque él no lo miraban como el administrador que tenía que dar reporte, ellos lo miraban como el enemigo. Entonces, y después miramos al ángel, como ya hablamos la semana pasada, el ángel que aparece ahí de repente y que tiene la información de dónde están los hermanos. Entonces ahí Dios está diciendo, como dijimos en el estudio este miércoles, ¿sabes qué? Dios mira toda la acción, el cuadro de los hermanos, los que están montando, y dice, antes que estos piensen más y maten al muchacho, le vamos a dar a esta situación paso rápido y manda un ángel para que lo dirija exactamente donde ellos, porque estando en el desierto ellos no tienen armas, no tienen con qué hacer más ideas cómo matarlo. Y de esa manera lo venden, se sale él de ahí y se salva. Pero ahora, él puede estar meditando en la cárcel. Todos estos sueños me han salido de desastre. Entonces, en segundo lugar, quien está arriba puede bajar y viceversa, como le pasó al copero y al panadero. Uno volvió a su lugar, subió, y el otro a la horca. ¿Ve? Y después miramos, finalmente, en tercer lugar, las cosas no siempre son lo que parecen y la vida no tiene garantías. Estos temas son típicos. ¿En qué aspecto decimos eso? Porque aquí toma un riesgo el faraón. Nadie toma esto en cuenta, hermano. El faraón está sacando a un hombre de la cárcel que, fíjense bien, no es ciudadano egipcio. Ha sido acusado de crimen. Está encarcelado.
Es considerado, o sea, la clase de él, la clase, la raza de él, por decirlo, es considerado para los egipcios como lo peor, lo más bajo. ¿Qué tiene que ver esto con José? Con la actitud hacia la vida. Muchas personas, les voy a decir esto y lo digo con todo amor y respeto porque yo soy un inmigrante también. ¿Ok? Hay mucha gente que se enoja cuando reciben maltrato de la gente. ¿Que me discriminaron? Hay gente que va a discriminar, no importa si estudiaste o no estudiaste, te miran el color de la piel, te miran la manera de tu cara, te miran las facciones, van a querer reducirte. Eso no es lo que importa. El trato ajeno no es lo que importa, es cómo respondes a esa situación. Y esto es lo que estamos viendo de José, de que aún así el faraón, cuando escuchó la sabiduría de él, tomó el gran riesgo de agarrar, a adoptar a un joven para que fuese el segundo al mando, que no era un ciudadano. Es decir, le tuvo que dar, cuando él le da, fíjense bien, le da su anillo, le da la ciudadanía, y después le dice, más poder que yo, el único aquí eres tú. Te estoy parafraseando lo que se dijo. Después de mí, tú eres el segundo. Después de mí, tu bote de mando es la mayor en todo Egipto. Y después lo casa. Inmediatamente le da una esposa, ahí mismo, en esa misma transacción. Entonces, pero dice, finalmente en tercer lugar, las cosas no siempre son lo que parecen. Entonces, en este momento es como que, ¿qué está pasando acá? Yo lo que vino fue a dar interpretación de sueños. Hasta este momento las interpretaciones de sueños he visto que todas son catastróficas, con la única excepción del copero que salió y fue bendecido. Y ese copero le dice, por favor, cuando sale, no te olvides de mí. Y el copero se le olvidó por 2 años. Es ahí donde empieza esta enseñanza. Cuando empezamos a leer que después de 2 años es que el faraón tiene esos 2 sueños. Y entonces es el copero que dice, ahora tengo que confesarle a usted que me he olvidado. Ahora estoy pagando mi falta, tengo que arrepentirme de mi falta. Entonces, antes de adelantarme ahí, cosas que leemos y pasan desapercibidas. ¿Okay? Cuando Joseph estaba en la cárcel, pero por un delito que nunca cometió, pudo haber destrozado su esencia de ser, pero no fue así. Puso frente a la vida, hermano. No nos dejemos destruir por la opinión ajena, especialmente por gente que no nos conoce. El otro día miré un video, qué cosa más horrible. Personas que son prácticamente indigestas. No son pasables, perdón, que suena bien grosero decirlo de esa manera, pero que son gente grosera. Están trabajando 2 personas que eran puertorriqueños en sí. Y esta señora sale de su casa y les empieza a cuestionar qué están haciendo ahí. Son trabajadores, están trabajando, componiendo, cortando el césped, ¿verdad? Están haciendo su trabajo. Y esta señora empieza a desconfiarlas y viene, sale su esposo. Son racistas, son extremistas y empiezan a decir un montón de cosas y le dicen, te tienes que ir para México, te tienes que ir, nosotros no somos mexicanos. ¿Me entiendes? O sea, no se trata de dónde vienen, pero la cosa es de que juzgan a la gente y no conocen. Y le dicen, ustedes no tienen papeles. Le dicen, pues si tenemos papeles, somos americanos. No, no son americanos. O sea, y empiezan, por eso digo, gente que no te conoce y te juzga. No te dejes destruir por lo que piensan la gente que no te conoce. Que Dios sepa y que sepas tú y que sepa toda tu comunidad, que sepa tu familia, que sepa tu comunidad de fe, quién eres. No es que sea suficiente, pero no dejes de que eso cultive dentro de tu espíritu un enojo que te haga salir fuera de tus casillas y pierdas el pudor y termines en más problemas porque simplemente quieres demostrarle a una persona que está equivocada. No te obligues a querer enseñar a la gente que están equivocadas. No es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser hijos de Dios y mantener el mejor ejemplo que somos hijos de Dios en la comunidad. ¿Amén? Y a veces eso conlleva que tengamos que dominar, tener dominio propio. Entonces ahora, al llegar los oficiales de Faraón presos por algún delito en la corte, no es claro, parece ser que de alguna manera Dios estaba consolando a Joseph. Yo creo que esto lo mencioné anteriormente. Amén.
que Dios está consolando a Joseph, poniéndolo en contacto con gente de alto rango, dejándole saber, hijo, hay gente que tiene problemas al revés y al derecho. Y ahora tú eres parte, le vas a ministrar a esta gente. No estoy diciendo que eso dijo Dios, estoy diciendo que es una manera que yo lo interpreto. Porque como les digo, estos son oficiales, no tenían que estar en una catacumba. Todavía no se han encontrado los culpables. Cuando encuentren al culpable, al que es inocente lo sacan y lo ponen en su trabajo y al que es culpable lo cuelgan. Entonces, ahora, los tres conjuntos de sueños notables también marcaron la pauta al acentuar el viaje interior de Joseph. Porque eso nos debe de hacer, hermanos, cuando estés vituperado por ciertas situaciones, mira cuál es tu viaje. Observa cuál es tu viaje. Mira, hay un punto de partida y eso traza una trayectoria. Esa trayectoria te deja saber cómo estás caminando hacia el punto B. Si estamos caminando y vas todo el tiempo... O vas con una actitud positiva. Wow, no me esperaba esto, pero a ver con quién hablo que me pueda ayudar, que me pueda indicar cómo puedo salir de este problema. No estás solo, no estamos solos, somos comunidad. Hay que llamar, levantar el teléfono, hay que levantar piedras, ¿me entiendes? No seamos tan infantiles. Tenemos que ser gente ya, ¿me entiendes? Espiritual, la gente espiritual no se deja sentir que porque voy a pedir ayuda, soy débil. No, la debilidad se encuentra en no pedir ayuda porque te vas a quedar débil. Pero cuando pides ayuda, te fortaleces porque la unidad, dice el dicho, está la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Para salir de un pozo físico y mental, necesitas ayuda. Así como recuperar su estatus de liderazgo entre sus hermanos hebreos. Él obviamente quería encontrarse a sus hermanos. Nosotros queremos mejorar la situación de nuestra vida. Queremos recuperar poder, queremos tener éxito en todo lo que hagamos, hermano. No estamos lejos. No estamos lejos de la historia de Joseph. Es nuestra historia. Entonces, tenemos que ver qué cosas valen, la valencia, el precio que tenemos que pagar, lo que incluye o presentan los sueños. ¿Qué representan tus sueños? Es nada más tener el carro bonito, la casa tremenda. ¿Y qué más? Eso es todo. La casa no son las cuatro paredes, somos nosotros la familia. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, la gente con que te gozas estar en compañía. Esa es tu casa. La casa es simplemente cuatro paredes con un techo. Entonces ahora, el contenido latente de los dos sueños de José son muy positivos. No voy a entrar en mucho detalle sobre esto porque quiero avanzar. Pero más que jactancia que él estaba diciendo, era prácticamente la manifestación inocente de un muchacho que quería deslumbrar a sus hermanos. Yo cuando tenía 17 años, yo tenía un hermano mayor que ya, verdad, falleció, pero que yo quería que él me admirara. Yo quería que él me llamara la atención a él. Yo quería ser no necesariamente como él, pero quería que él me admirara, me respetara. Y yo tanto hacía el punto de que para enamorar a las novias me decía que yo le escribiera las cartas. Que en paz descanse, mi hermano, pero era cómico. Sí, y me llegó a confiar de que me dice que escribes bonito, hablas bonito, etcétera. Y entonces, bueno, me hizo creérmelas. Después dice, el contenido latente del sueño del jefe de los mayordomos del vino es positivo, pero el otro era negativo, el paradero. Y vuelvo a reenfatizar, yo sé que ya lo escuchamos, pero ¿qué quiere decir esto? Dios nos manda a través de los sueños ideas de cuál es el estatus de nuestra actitud, de nuestro espíritu. Muchas veces uno tiene pesadillas y dice, sueños. Pregúntate, ¿será Dios que te está tratando de decir, sabes que corrige esta área? Si sigues por ahí,
No estoy diciendo que exactamente eso es. Lo que me estoy diciendo, ¿qué es que usted hace? ¿Será que Dios me está cuestionando? ¿Quiere que corrija? ¿Me está advirtiendo? Son preguntas que tenemos que hacernos. Somos seres inteligentes. Mire, Dios nos dio la capacidad de todos los seres vivos en la tierra, la capacidad de soñar, de discernir, de pensar, de hacer estrategias, de planear. Pues, tenemos la capacidad de recordar, que es parte también de este mensaje de hoy, recordar. Porque ahí, a través de todos esos capítulos, estaba viendo esto. Entonces, mire, en Génesis, ahí mismo, capítulo 41, continúa. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, hoy debo recordar mis faltas. Recordar. Hermanos, recordar faltas. No hagamos como los niños que no quieren, como le da vergüenza. Usted ve, no quiero pensar en eso. No podemos huir de las faltas, de nuestras irresponsabilidades, porque van a haber consecuencias. En el momento que tengamos que subir a la tarima y decir, ¿sabes qué? Cometí un error. Es que agarrar al toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Esta es parte de mi vida, lo tengo que mejorar, lo tengo que componer con mi hermano, lo tengo que componer con mi esposa. Yo la regué. Lo tengo que componer con mi mamá, con mi papá, lo tengo que componer con mi jefe, lo tengo que componer con mi compañero, lo tengo que componer. No podemos simplemente decir, ay, es que no quiero pensar en eso. No, hermano, así no se arregla. Se va a quedar en el aire y para toda la vida va a haber esa mancha entre usted y esa persona. Amén. Hay que perdonarse. Hermano, ay, si no me perdonan, de puro gusto voy a poner la cara. Eso no es asunto tuyo. ¿Sabes qué? Cuando tú das el pie y pides perdón y no te perdonan, dice Señor, yo hice mi parte, de corazón lo he hecho. Sinceramente me he derramado y he pasado la vergüenza del rechazo. ¿Sabes qué? Te lo entrego a ti. No me han rechazado a mí, pero han rechazado el corazón tuyo, porque fue tu voluntad la que me inspiró de llevar este mensaje de reconciliación, pero ellos no me aceptaron. ¿No te aceptaron a ti? No me quiero enojar, Señor. Yo te lo paso a ti. Más culpas que esas llevó en la cruz, ya y la crucificó para tu beneficio. Bendito sea Yeshua, nuestro Mesías. Más culpa, más pecados llevó a la cruz ya. Pedir y dar perdón es parte esencial de nuestra cultura de fe. Es la cultura del reino, esa es la base. Empieza con la cruz porque es el perdón de nuestra falta. No le huyamos, seamos conscientes. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, hoy debo de recordar mis faltas. Entonces aquí me puse yo una señal y dijo, ver la próxima página. ¿Por qué puse eso? Porque quiero hablar de los coperos. Es bien importante. El Shabbat, qué bonito es cuando estamos celebrando el Shabbat y usted pone su copa y dice, mira, aquí un poquito de vino. Y si no se lo sirven. Una vez una persona me dijo, el Shabbat no ha empezado para mí porque todavía no tengo mi copa de vino llena. Así me dijeron una vez. Usted sabe que toda festividad en raíces hebreas, en el pueblo judío, toda festividad se oficializa con la copa de vino porque es simbólica de pacto. Amén. De convenio. Entonces, pero el copero se dice mashke. Mashke, el que provoca a beber. El que da a beber agua. ¿Ok? Y dice, históricamente era un oficial de alto rango en las cortes reales, porque tenía que ser de alto rango, porque tenía que ser de la plena confianza del rey. No era cualquiera que llegaba allí. Era una persona de confianza, conocido, que su reputación caminaba por sí sola. Entonces, cuyo deber era supervisar y servir las bebidas en la mesa real. Debido al miedo constante a los complots e intrigas con lo del envenenamiento, una persona tenía que ser considerada completamente digna de cercanía, de confianza para ocupar ese puesto. Se protegía del veneno en la copa del rey que a veces se le pedía, ¿sabes qué? Pruébala tú primero. Mira, al que hacía la comida, come tú primero. Esa era la manera como la probaba, antes de servirla. Sus relaciones
confidenciales con el rey. El copero estaba ahí presente cuando a veces habían comunicaciones con otros reyes, con otros nobles, con situaciones de guerra. Están ahí escuchando cosas que ninguna otra persona tiene el privilegio de escuchar. Por lo tanto, se convertían también en semi-consejeros en algunas ocasiones o a veces consejeros reales. Y digo semi, a veces mitad consejeros porque dependiendo, ¿verdad?, de la relación que tuviera con el rey. Pero eran gente de confianza que los reyes... ¿Por qué? Porque mira, hermano, esta gente en los momentos de felicidad era el que les servía la copa al rey. Están ahí en las felicidades, en las celebraciones, en todos estos tipos de celebraciones. Y entonces se convierte en una cara bien afable para el rey. Por eso es que no se le permitía a nadie andar así con esa cara estirada. Necesito que me sirva la copa. No, no era así. Claro que sí, mi rey. ¿Me entiendes? Porque es una sonrisa, traía alegría. El vino es simbólico de alegría, de celebración. Entonces, termino con esto, y esta parte, porque es importante explicar por qué el copero era importante. ¿Ok? Sus relaciones confidenciales con el rey le dieron a menudo una posición de gran influencia. Por eso es que el copero en ese momento reacciona y dice, pero hombre, caramba, si yo conozco a esta persona, Señor, perdón. Mire, mi rey, perdóname que a mí se me ha olvidado esto. Yo conozco a este fulanito que está en la cárcel. Pero no es de acá. El copero como papel honorífico, por ejemplo, con jeroglíficos egipcios. El jeroglífico egipcio para copero se escribe de esta manera. Es una figurita. Eso significa copero, el que da agua o el que sirve las copas. Se usó ese término en la escritura egipcia todavía hasta el año 196 a.C. en la piedra Rosetta, muy conocida, Rosetta Stone, que le llaman también en inglés, para el copero de Canéforos Areia. Cuando yo leí Canéforos me acordé de teléfono. Hija de Diógenes, ¿quién era Diógenes? Un filósofo que inventó esto del cinismo, ¿verdad? Pero bueno, y también obviamente los coperos en la Biblia los miramos la primera vez en este capítulo de Génesis 41, hablando de esta historia, y también en Génesis 42, en Primera de Reyes 10:5, Segunda de Crónicas 9:4, y hay una serie de lugares donde los coperos relucen en la Biblia, por eso les digo, eran importantes. Entonces, ahora regreso hacia atrás. Una vez que Faraón se enfureció con sus sirvientes y me puso bajo custodia en la cárcel, en la casa del jefe de guardia, yo y el jefe del panadero, y a cada uno soñamos un sueño en una sola noche. Él y yo soñamos cada uno según la interpretación de su sueño. Y estaba ahí con nosotros el muchacho hebreo, siervo de jefe de la guardia. Se los contamos y él nos interpretó nuestros sueños para cada uno según su sueño interpretó. Y así fue. Según los interpretó, así fue. A mí me restituyeron a mi puesto y a él lo ahorcaron. Faraón envió y llamó a Joseph. Rápidamente lo sacaron del hoyo, se afeitó, es decir, tenía que limpiarse para ir, hablando de vestirse adecuadamente para una función. Se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. Faraón le dijo a Joseph, he soñado un sueño y no hay intérprete para ello, pero he oído decir eso de ti, que puedes interpretar sueños, que solo necesitas escuchar un sueño para poder interpretarlo. Joseph respondió al faraón diciendo, yo no soy el que interpreta los sueños. Dios responderá lo que sea para el bienestar del faraón. Faraón le habló a Joseph, en mi sueño, aquí, yo estaba parado a la orilla del Nilo. Entonces yo lo importante lo puse resaltado en color porque, hermanos, es importante que reconozcamos a Dios en las cosas pequeñas, pero también en las cosas grandes. Entre más le demos la gloria a Dios, más grande va a ser tu gloria. Vuelvo y repito. Entre más grande le des la gloria a Dios, más grande va a ser tu honra. Amén. Un aplauso para el Eterno. Ok. Quiero que noten esto, que es la continuación. ¿Cuántas veces, mire? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 veces 7. ¿Ok? Voy a leer rápido. Y aquí del Nilo subían 7 vacas. En el 19. Y aquí que otras 7 vacas subían detrás de ellas. 20. Entonces las 7 vacas flacas y de mal aspecto se comieron a las 7 primeras vacas, las gordas. 22. Y vi en mi sueño, aquí subían 7 espigas de un solo tallo, llenas y buenas. 23. Y aquí tras ellos brotaban 7 espigas endurecidas, flacas y quemadas. 24. Entonces las espigas flacas se tragaron las 7 buenas orejas. Ahí la traduje exactamente como se dice en inglés, pero significa espigas. Después dice, Joseph le dijo a Faraón, su sueño, Faraón, los dos son uno. Sirve para la misma función. Los dos significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, después dice en el 26, las 7 buenas vacas son 7 años. Ustedes saben de que en las escrituras los expertos han establecido que las vacas en la escritura egipcia significan exactamente años. Eso es lo que han dicho los expertos modernamente. Que las vacas en la escritura egipcia significan años. Es decir, la pregunta es, ¿de dónde parte? ¿Ha sido desde antes de José o a partir de José, de la interpretación del sueño de José? Que las vacas pasaron a ser en la escritura significativas de años. Esa es la pregunta. Entonces, las 7 buenas vacas son 7 años. Los 7 buenos oídos o manojos son 7 años. El sueño es 1. Las 7 vacas flacas y de mal aspecto que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas huecas y quemadas por el viento del este serán 7 años de hambruna. Entonces, 7, 7, 7, ¿qué significa? 7. El Espíritu de Dios está envuelto en los sueños. Esto es decreto de Dios y se lo está dejando saber al Rey. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Dios tiene muchas maneras de hablarte. Por eso es importante no desechar las escrituras. A ver, esos cuentos antiguos. No. Okay. Vamos a dejar el resto, esta parte, para el miércoles. ¿Verdad? Pero una de las cosas que yo quiero que tratemos es esto, acerca de las insensibilidades. A veces somos bien rápidos y fuertes con hijos, con familiares, a decirle, pues, rafla, como decimos en español, lo que se merece. Rápido, juzgamos, es que yo te conozco. Y somos intempestivos a veces por la familiaridad, nos dejamos derramar de esa manera. Y tenemos que ser un poco más sensibles, tenemos que ser un poco más amorosos. No es la mala crianza fíjense bien, escúchenme, hombres y mujeres, porque los hay de los dos lados. La mala crianza no destaca que eres una persona de carácter. Vuelvo y repito, la mala crianza no destaca que eres una persona de carácter. La mala crianza lo que destaca es que somos pobres de espíritu. Que no tenemos ideas de cómo tratar un asunto, que sentimos que está fuera de nuestro orden y tenemos que avasallar a los demás. Nos pasa a todos. Pero tenemos que observárnoslo, porque si nosotros mismos no lo observamos a nosotros, ¿cómo lo vamos a corregir? Si alguien nos viene y nos trata de corregir, uy, eso es una vaca sagrada. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que nosotros buscar cómo cambiar. Cuando los hermanos son encarcelados por el hombre, a quien conocen como virrey de Faraón, cuando sus hermanos, que no saben que él es el hermano, pero lo conocen como el virrey de Egipto, va de regreso del papá, se refieren acerca del hombre en Egipto como el hombre. El hombre dijo que si no llevamos a mi hermano, no nos iba a vender nada y que no íbamos a ver su cara, etcétera, etcétera. Estamos siendo castigados a causa de nuestro hermano porque miramos su angustia, pero no le hicimos caso de su súplica, por eso nos ha sobrevenido esta angustia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Me hubiera gustado usar la escritura para enseñarlos, pero no hay tiempo. Lo que está diciendo es que, ¿se acuerdan que les dije? Ellos escucharon la angustia de su hermano, que le decía, por favor, sáquenme de aquí, ¿por qué me tratan así? Sáquenme, tengo hambre, por favor, no me dejen acá.
ellos comiendo y se olvidaron del asunto. Los dejaron sufrir. Pues ahora Joseph los hace sufrir un poco. Pero no es con maldad, no es pagándole medida por medida, con mala intención, sino lo que está tratando es de hacerles recordar el suceso que ellos hicieron, para que sus almas entren a ser corregidas, que analicen que la mano de Dios está en esto y que deben de arrepentirse. Entonces, dice en Génesis 42, 21, ¡ay, estamos siendo castigados! Creo que es Rubén el que hace la expresión, a causa de nuestro hermano, porque miramos su angustia, pero no le hicimos caso de su súplica, por eso nos ha sobrevenido esta angustia. ¿Por qué? Porque le dijo, vayan, tráiganme a su hermano, de lo contrario yo los voy a tildar que ustedes son espías, y si no traen a su hermano acá, pero Señor, por favor, no nos pida eso, ese es el menor de nuestros hermanos, es el amor de mi padre, lo vamos a matar. No. Entonces ellos se fueron de regreso sufriendo, con las posibles consecuencias de lo que él estaba pidiendo, lo que iba a pasar con su padre. Entonces están sufriendo en carne propia el no ser escuchado con una persona intransigente que te exige, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Por eso es que les digo, seamos pacientes en ese aspecto. Sí, podemos demandar, pero también seamos sensibles. Hasta dónde la demanda tiene que tener una sensibilidad, tiene que tener un límite. ¿Me entiendes? Entonces, y lo otro es la insensibilidad al sufrimiento ajeno. Es solo aquí, en su memoria de los acontecimientos que tuvieron lugar menos de 23 años antes, que podemos ver cómo Joseph suplicó a sus hermanos cuando estaba en el hoyo. Ya lo expliqué. Entonces dice más abajo, su sufrimiento mental en este momento es capturado no solo por el recuerdo de sus gritos físicos, sino también por el raro modismo bíblico de que habla que es una lucha interna. Creo que se pronuncia será neshama, nefesha, creo que habla de nefesh. Está hablando de una angustia, exactamente, del alma o de sí mismo. Nosotros tenemos que angustiarnos a nosotros mismos, no a manera de castigarnos, sino de chequearnos. Cuando hacemos tefila, cuando hacemos oración, lo primero que debemos de hacer, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hemos hecho? Porque empezamos por ahí. Ver cuál ha sido nuestra experiencia y después no olvidarnos. No olvidarnos. Miren, la ingratitud tiende a olvidarse inmediatamente de las cosas buenas que la gente ofrece. Dice un famoso dicho que las personas que más uno ha servido son las que más ingratitud le presentan. Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con eso. Porque la verdad es que a veces no se trata de que la gente sea malagradecida, es que hay ingratitud en ellos. No sé si me respeto. Es que cuando decimos, es que esta es una persona malagradecida, es que creemos que intencionalmente está siendo malagradecida para herirte. No, la persona malagradecida es que es ingrata de naturaleza y no se da cuenta que es ingrata. Entonces, no te está tratando de herir, es que es así. No reconoce que hay una falta, que es una falta moral en ella. Y entonces es ahí donde nosotros venimos y nos damos cuenta de que, Dios mío, de verdad se me olvidó dar las gracias. Yo en mi casa nos damos gracias por todo. Por todo. Porque tenemos que ser agradecidos unos con otros. Yo siempre estoy diciendo gracias, hermano, por todo. Yo siempre estoy, cada vez que tenemos una actividad, yo estoy mandando a las 11 de la noche, que sea, ay, Dios mío, no, tengo que mandarlo ya. Agradecer a la gente que te ayuda, a la gente que te da la mano. Importante, porque el corazón agradecido siembra semillas para tus futuras bendiciones. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Eterno. Okay. Voy terminando. Los dos sueños son uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Hice estos comentarios así como una especie de resumen. Hermano, cuando usted tenga dos sueños parecidos, ponga la atención. Eso no es un accidente. Eso no es que porque usted, no es que seguramente quedé impresionado por el primer sueño que ahora estoy soñando otra vez, algo parecido o lo mismo. No, hermano. Ponga la atención. Si usted es una persona que conoce de Dios, ponga la atención a eso. Que puede ser Dios te está tratando de hablar
Y cuando son 2 veces, significa que la cosa está a punto de pasar. ¿Qué? Significa lo mismo, los dos, dice. Dios está hablando. La voluntad de Dios ha sido revelada al faraón. A veces oramos y se nos olvida que pedimos a Dios que nos revelara algo. Cuando decimos, Señor, enséñame el camino, dame tu luz. Yo espero que eso, dame tu luz, significa no más que me bendigas. Porque dar la luz significa que te amplíe la capacidad de ver para que mires todo, lo bueno y lo negativo. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que aprender a eso. Que a veces Dios te dice, ok, tú quieres luz, aquí está, boom. Y te enfoca algo, una área. No necesariamente tiene que ver con tu personalidad, que tengas que corregir algo más, no, que necesitas corregir algo para que te evites problemas. No necesariamente tu persona, pero en situaciones. ¿Estamos entendiendo? Pero los sueños de Elohim, el creador del universo, solamente pueden ser discernidos o descifrados por alguien que tenga de su espíritu. Entonces, si usted dice, que yo no soy tan espiritual, no sé qué significa esto, pues hermano, póngase a orar o busque a alguien. Yo sé que hay muchas personas que me pueden estar viendo que tengan muchos problemas con lo que estoy aconsejando, pero lo voy a decir, mi Dios, el Elohim a quien yo sirvo, es un Dios sobrenatural. Sí, y si yo soy creación de Él, Él se va a manifestar en muchas veces, en muchas ocasiones sobrenaturalmente. Y los sueños es la mejor manera cuando tiene toda tu atención. El copero, el que causa que el faraón beba, se quite la sed, se alegre o se quite el estrés. El copero es capaz de dar un consejo. ¿Por qué? Porque ya lo definimos. Es una persona de confianza. El copero refiere a su experiencia al faraón, de lo que él ha visto, de lo que él ha escuchado, de lo que él entiende. No, el faraón no tiene que hacerle caso a él. No está obligado a hacerle caso, pero sabe de que su sentido común y la posición que él ocupa no es porque no es una persona estúpida la que está al lado, es una persona con criterio, por eso está al lado de él. Entonces, él escuchó el consejo del copero y dijo, conozco una persona, pero es así, así, así. Es una persona que no va a ser muy aceptada, por eso es que lo mandaron a bañarse, cambiarse y hacerse todo para que se pusiera presentable. El panadero, el que hace y provee el pan, ¿verdad?, no le sucedió lo mismo, pero por eso. Él sobrevivió, le dijo al faraón, yo sobreviví, el copero, pero el panadero no. Pero qué interesante, que el copero ahora introduce a Joseph, el hebreo, quien no solo puede descifrar sueños, pero será el administrador del trigo y todo el pan, es decir, el alimento que todo el pueblo de Egipto y las naciones del mundo antiguo necesitaban. Es decir, el panadero murió, pero ahora surge a reemplazar un panadero mayor que va a asegurarse que el pan nunca falte en Egipto. ¿Estamos entendiendo? Que son estas lecciones que Dios nos deja ver con esta historia de José y su familia, sus hermanos. Mira, Primera de Reyes 3, 4, 14, creo que la leí, no Primera de Reyes, perdón, lo voy a decir mejor. Es de la Haftará, pero quiero de Hechos 7, 9, 16, es lo que quería leer. Ahora bien, esta la leí este miércoles. Ahora bien, los patriarcas tuvieron celos de Joseph y lo vendieron como esclavo en Egipto, pero Adonai estaba con él. Ustedes recuerdan, yo se los mencioné ahorita, ¿cuál fue el precio por el que lo vendieron? 20 monedas. ¿20 monedas de qué? De plata. ¿Por qué es que son retenidos ellos de regreso y le exige Joseph a sus hermanos que se queden y que traigan, una vez que llega Benjamín, ¿qué es lo que pasa? Él esconde una copa de plata y se le esconden en el saco de Benjamín. Por eso es que, como le digo, no hubo tiempo para leerlo, lo vamos a leer ahora en la segunda parte del miércoles. Pero el punto aquí es que por plata vendieron a su hermano y ahora a través de una copa de plata es culpado Benjamín de robársela cuando no se la ha robado, acuérdense. Ellos vendieron a su hermano culpándolo de qué, de nada, se inventaron una historia y lo vendieron simplemente porque lo odiaban.
Ahora él está inventando esta historia para poder saber si su hermano vive, si su papá está bien. Si estos hermanos están tratando bien a la familia. Entonces ahora él busca la manera de retener a su hermano y esconde esa copa adentro y le dice, ustedes se la robaron. Y uno de ellos dice, pues la persona que del saco que se ha encontrado esa persona tiene que padecer. El otro dice, no, búscala, que te serviremos como esclavos, si así es. Pero nosotros somos honrados. Pero encuentren, y ahí miramos cómo lo que ellos sembraron están cosechando. Toda la trama que él establece es pagando una medida por medida a sus hermanos, pero no es con el afán de herirlos y de vengarse. Es de hacerlos recuperar conciencia. Entonces dice, ahora bien, los patriarcas tuvieron celos de Joseph y lo vendieron como esclavo en Egipto, pero Adonai estaba con él. Lo libró de todas sus angustias y le dio favor y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró administrador principal de Egipto y de todo su hogar. Ahora bien, una hambruna que causó mucho sufrimiento en todo Egipto y Canaán. Pero cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, envió allí a nuestros padres la primera vez. La segunda vez Joseph reveló su identidad a sus hermanos y la familia de Joseph se convirtió conocida para el faraón. Joseph entonces envió a buscar a su padre Jacob y a todos sus patriarcas, a todas sus pertenencias o parientes, 75 personas, dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pero en la Torah dice que eran 70. Y Jacob descendió a Egipto, allí murió, al igual que nuestros otros antepasados. Sus cuerpos fueron trasladados a Shechem y enterrados en la tumba que Abraham había comprado para la familia o de la familia de Hamor en Shechem por una determinada suma de dinero que fueron 400 piezas de plata o shekels de plata. ¿Por qué leemos esto? Porque los escritores del Nuevo Testamento entendían perfectamente la historia de Joseph, que está llena de intrigas, que está llena de engaños. Y esta palabra es introducida a la defensa de Yeshua fue crucificado. Que Yeshua es el contexto, que Yeshua es el Salvador, que Yeshua fue rechazado. Y le está haciendo la conexión de que así también Joseph fue rechazado por sus hermanos, por envidias. No eran necesariamente fariseos nada más, pero la mayor parte de los que envidiaban la posición de Yeshua, lo que Yeshua trajo a la mesa, eran los saduceos, que no creían en la resurrección. Muchos de los fariseos estaban a favor de Yeshua, porque, como dice la palabra original en hebreo, perushim, dedicados. ¿Dedicados a qué? Consagrados a Dios. Algunos no. Pero había una gran porción de esos sacerdotes que creían en Yeshua. Por eso es que él hace este contraste, hace esta presentación, ¿verdad? El discípulo estableciendo de que habían celos, han habido celos. Y por esos celos a veces no se llevan a cabo las cosas necesarias en la voluntad que Dios quiere de su voluntad para con nosotros, porque nuestras pasiones fuertes interfieren en los asuntos. Amén, hermano. Entonces lo vamos a dejar acá. Yo les agradezco. Quiero cerrar poniendo esto de pensamiento entonces, nada más. Aleluya. Hoy en día tenemos muchos retos. Tenemos muchas distracciones. Tenemos muchas distracciones, pero la palabra es demandas. Necesitamos orientarnos un poquito más y dedicarnos a las cosas que realmente trascienden a la vida, trascienden la vida. Nos encontramos en una sociedad que cada día está observando más y más y más las cosas superficiales, los estatus, las cosas superficiales. Vuelvo y repito, los estatus y las cosas superficiales. Nosotros somos llamados a establecer un patrón de comportamiento que sea espiritual. Cuando digo espiritual no me refiero a religioso.
Pero saber destacar lo que Dios desea en nuestra vida, saber destacar estas llamas acerca del Espíritu de Dios. ¿Ok? Justicia, amor, verdad. Dejemos de mentir en tonterías insignificantes, dejemos de inventarnos. La mentira es el artefacto del enemigo y siempre está metida en las cosas más pequeñas, porque es fácil inventar cosas. Entonces, la verdad es importante. La justicia, el amor, la mansedumbre, o sea, todo lo que tiene que ver con los atributos del Espíritu de Dios, es importante que lo implementemos. No nos dejemos llevar por las corrientes emocionales, pasionales. Amén. Es más fácil perdonar, es más fácil reconciliar que mantener una actitud estoica y orgullosa toda la vida. Porque eso solamente trae soledad. Y Dios quiere que seamos comunidad. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso pues bien fuerte para el Eterno. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, que sea germinada en nuestros corazones en la manera que cada uno lo recibió, Padre Santo, que sea de la manera más positiva. Dios mío, haznos ver tu luz en cada aspecto de vida, en cada área de vida. Necesitamos ver tu luz, Señor. Te pedimos que así como termine esta estación de Hanukkah, como yo compartí ayer, Señor, es necesario que nos demos cuenta que la festividad es la que terminó, pero que tu luz siga intensificando hacia la eternidad de nuestra vida. Lo pedimos esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y el pueblo dice, amén. Shalom.